Bienvenidos a este pequeño curso de generalidades del simulador SpenHysis. En esta ocasión atenderemos el tema de columnas. En primer lugar, hay que decir que los tipos de columnas disponibles en el simulador SpenHysis son de distintos tipos y suelen encontrarse en la paleta de herramientas de equipos en la pestaña Columns. Y hay muchas posibilidades. Aquí hay tanto columnas que existen en la vida real como columnas que son trucos de simulación. Reconocemos en este caso el destilador por ser la columna que tiene condensador y hervidor, el rectificador, que es una columna que tiene solo condensador, la despojadora, que es una columna que tiene solo rehervidor, el destilador de tres fases, que aparentemente es una columna de destilación, y sí, básicamente es una, solo que tiene en la cima una salida adicional de corriente debido a que separa dos fases líquidas. Está el absorbedor, que es una columna que no tiene ni condensador ni rehervidor. Está claramente la que trabaja como extractor líquido-líquido. Y hasta ahí las columnas que son de la vida real. El splitter, aparentemente una columna de absorción, realmente no es una columna de absorción. Es un separador que podríamos llamar separador mágico. Él puede separar en las proporciones que usted como usuario defina, en las cantidades que usted quiera, así se viole la termodinámica del equilibrio de fases. No importa, este splitter separa como usted quiera. Obviamente tiene solo fines académicos o de cuando uno quiere simular una planta completa, pero no le interesa el rigor del proceso de separación y sin embargo necesita montar. Y por último, el Shortcut Distillation, que es una herramienta de uso práctico para hacer una aproximación del dimensionamiento básico de una columna de destilación. Bien, las columnas de separación suelen ser de los equipos más complejos y más difíciles de hacer converger en Aspen HYSYS y en cualquier simulador. Realmente es un problema muy complejo. Es tan complejo que por eso HYSYS considera a las columnas como un subambiente, un subflowsheet particular. ¿Sí? Y es el único equipo de proceso que se considera un subflowsheet. Em, es la mejor manera para afrontar un problema de estos, de hacer converger una columna? Hay que pensarlo estratégicamente, y hay que pensarlo en orden. De lo contrario, va a ser muy difícil que usted lo logre hacer converger. Primero, recordemos nuestro esquema. Nuestro esquema es siempre que tenemos corrientes de entrada que entran, ingresan al equipo, en este caso la columna, y obtienen unas corrientes de salida. En nuestro esquema sabemos de que como HYSYS es un simulador, pues funciona como un simulador. En esencia, tengo que darle todo conocido de mi corriente de entrada, tengo que darle todo lo que mi equipo necesita y él me va a predecir la salida. En ese sentido, HYSYS es muy estricto y opera al equipo de las columnas como un simulador tal cual. Tengo que darle en este orden las cosas para que él me calcule las salidas. Es diferente a muchos equipos en HYSYS donde yo si le doy a la corriente de salida, le doy el dato directamente allá, él pueda calcularme en reemplazo un dato que yo no le di del equipo. Eso ocurre en algunos equipos en HYSYS. En las columnas eso no ocurre. Así que nunca haga como usuario de HYSYS, nunca haga lo siguiente, que es poner un dato de las corrientes de salida, ponerlo allá en la corriente de salida. Así usted conozca ese dato, nunca lo ponga allá, porque las columnas, que son un ambiente column, no pueden operar de esa manera. Si usted intenta hacerlo, es muy probable que caiga en errores de inconsistencia y viole los grados de libertad y el problema no converja. Así que los datos para hacer converger una columna tiene que ingresarlos en las corrientes de entrada y dentro de la columna, siempre. Nunca los ponga en las corrientes de salida. Bien, entonces una vez que usted conozca todos los datos de su corriente de entrada, los ingresa al simulador y a la columna, ¿qué tiene que darle? Tiene que darle lo típico de todo equipo de HYSYS. Tiene que darle la caída de presión. Como esto es una columna, entonces no es una sola caída. Realmente hay que darle es
el valor de la presión de la cima de la columna y el valor de la presión del fondo de la columna. Y con esos dos datos él puede predecir, armar una primera buena aproximación de todo el perfil de presiones interno de la columna y eso, con eso cumpliríamos el requisito de todo equipo de HYSYS, que es que tiene que conocerse el cambio de presión. El otro tema es las dimensiones. ¿Qué dimensiones hay que darle a la columna? Pocas, no es mucho el detalle que él pide realmente para hacer converger la columna. Lo máximo que necesita son estas tres cosas. Se necesita saber el número de platos, saber entre los platos cuál es el plato o los platos de alimento y definir claramente quién es el tipo de cima, porque en la cima de estas columnas suele haber un condensador. Si llega a haber un condensador, hay que decir qué tipo de condensador es, si es un condensador total, parcial, etc. Esas son las únicas dimensiones que el simulador necesita para poder converger. No le está pidiendo ni alturas de vertedero, ni diámetro de columna, ni altura de platos, nada de ese tipo de cosas. No se necesitan para poder simular ese tipo de información. Solo estas tres ítems. El otro dato sumamente importante, la eficiencia. La eficiencia se puede ingresar como eficiencia de plato o inclusive se puede hacer con tanto detalle que usted puede tener eficiencia por plato y compuesto. Entonces, con el grado de rigor que usted quiera, ingresa esa eficiencia. Él por defecto siempre asume eficiencia de 1, es decir, de 100%, pero usted debe ser consciente de que si quiere simular un caso realista, tiene que entrar al lugar de la pestaña de eficiencias, de la página de eficiencias, y cambiar ese 1 por una eficiencia realista, no la de plato ideal, que esa pues en la vida práctica no suele lograrse. Y aparte de estas tres cosas que hay que darle a una columna, aparece un asunto llamado los specs o especificaciones, que es uno o más datos, o ninguno, puede ser ninguno o uno o más datos que dependiendo del tipo de columna el simulador necesita para hacer converger el equipo. ¿Qué tipo de especificaciones adicionales hay que darle? Entonces, hay que darle, por ejemplo, a veces es una especificación, hay que darle el flujo de salida. Usted dirá, pero usted no me acabó de decir que los datos de la corriente de salida no hay que darlos. Sí, y no me estoy contradiciendo, porque las specs usted las ingresa en la columna. Así que si usted le va a dar el flujo de salida a una corriente de salida, no se la dé a la corriente de salida, ingrésela en las specs de la columna y así él va a poder converger. ¿Sí? No le ingrese directo, sino por medio de una spec que pertenece a la columna y con eso el simulador va a poder converger al flujo de salida que usted quiere. ¿De acuerdo? Pero no lo haga directo porque es muy probable que caiga en error de inconsistencia porque así funciona el simulador. El simulador funciona como simulador. Él lee lo de las corrientes de entrada, lee los de equipo y en el caso de los ambientes columna, él no va a leer las salidas para hacer converger hacia atrás. Entonces, un flujo de salida se ingresa como un spec. Si no tiene flujos de salida, entonces use composiciones. La composición, ya sea por plato o por corriente, puede darle temperaturas de plato, puede darle flujos de energía, ya sea la energía del condensador en la cima o del hervidor en el fondo, o la relación de reflujo típica de columnas de destilación, por ejemplo, etcétera. Hay muchos tipos de specs posibles. La pregunta del millón. Como sabemos, HYSYS, uno no debe darle más información de la que él necesita para converger, o de lo contrario, podemos caer en error de inconsistencia. Entonces viene la pregunta. Estos tres ítems son obligatorios y de estos son opcionales dependiendo del tipo de columna. Hay columnas que no necesitan spec, como por ejemplo las columnas de absorción. Las columnas de absorción no necesitan ningún spec para converger, pero las columnas de destilación o rectificadoras o despojadoras, dependiendo del número de corrientes de salida, va a necesitar determinado número de specs. ¿Cuántas specs necesito? El simulador le dirá. Tranquilos que ahí veremos más adelante en qué lugar el simulador le dice a uno cuántas specs se necesita. El hecho es, ¿cuáles specs uso? Las que usted disponga de datos de la vida real. Si usted dispone de flujos, use flujos. Si dispone de composiciones, use composiciones. Y así sucesivamente. Uno usa la información más fidedigna que uno tenga
y con esa va a tratar de hacer converger la columna. Y una vez ingresada toda esta información, pues las corrientes de salida serán completamente calculadas por el simulador y todo convergerá felizmente. ¿Dónde se encuentra la caída de presión? ¿Dónde la ingreso? Esta presión de cima y fondo, en la pestaña Design, página Connection. Lo mismo las dimensiones, estos tres datos de dimensiones se ingresan también a la pestaña Design, página Connections. La eficiencia, ¿dónde se ingresa? Se ingresa en la pestaña Parameters, página Efficiencies. Ahí es donde se ingresa. ¿Y las specs dónde se ingresan? Se ingresan en la pestaña Parameters, página Monitor. No es el único lugar, pero es el que yo más recomiendo, trabajar los specs en la página Monitor. Entonces, HYSYS busca cumplir las specs que usted tenga activas y si usted ingresa más specs de las que se necesitan, usted entonces esas specs adicionales las deja como desactivadas y él entonces va a usar esa información solo como punto inicial para resolver el sistema de ecuaciones no lineales, SEL, que constituye los balances de masa y energía de este sistema. Una columna es una gran cantidad de balances de masa y energía que se tienen que resolver acopladas a la termodinámica y entonces es un gran método numérico que necesita gran esfuerzo para ser resuelto. Entonces el simulador necesita que usted le dé todos estos datos obligatorios más el número de specs requerido y que ese número de specs estén activas. Todas las specs adicionales que usted agregue que las deje no activas, él simplemente las usa como punto inicial de ese método numérico, pero no las va a hacer cumplir. Solo las specs que usted deje activas son las que él va a sentir la obligación de hacer que la simulación les dé exactamente ese valor que usted le pide. Los specs suelen ser la clave para escogerlas bien, suele ser la clave para hacer converger casi siempre la columna. Y como hay tantas posibilidades, entonces no siempre es fácil hacer converger una columna. Por ejemplo, aquí en esta pestaña, en esta diapositiva, estoy mostrando el listado de todos los tipos de specs que el simulador ofrece. Como pueden ver, hay perfectamente unas 20, 25 opciones diferentes. Son muchísimas, muchísimos tipos de opciones. Aquí en la parte izquierda yo tengo el listado de las 8 que de acuerdo a mi experiencia personal son en orden las que yo suelo ingresar. No me sirve cualquiera siempre. Los métodos numéricos, y como eso es un sistema de ecuaciones no lineales muy sensible, altamente no lineal, muy particular en el mundo del modelamiento de la ingeniería química, entonces no cualquier combinación de specs me va a hacer funcionar esto. Mi experiencia me ha indicado de que si yo trato de hacer converger con temperaturas de plato o con porcentajes de recuperación o con relaciones de reflujo, con estas tres en particular, casi siempre logro mi objetivo, casi siempre lo logro. Si empiezo otras combinaciones, tengo menos probabilidad de éxito. Sin embargo, es posible. Entonces, las de temperatura de plata y corriente de salida, esas son esta que se llama aquí, la column temperature. Las de porcentaje de recuperación de un compuesto, es esta 2 que se encuentra aquí como component recovery. Y así sucesivamente, marco en esta diapositiva cada una de estas especificaciones más recomendadas en qué lugar de la interfaz se encuentran. Para que pues usted se guíe y sepa dónde se ubican, porque pues el nombre aquí que tengo en español no es tan evidente aquí en el listado siempre encontrar. Bien. El otro asunto es que, como mencioné, que eso es un sistema de ecuaciones no lineales altamente difícil de resolver. Ustedes, como estudiantes de ingeniería, ya lo vivieron en sus cursos de métodos numéricos cuando les tocó resolver ese sistema de ecuaciones. Pues a veces hay que apelar a los métodos numéricos, precisamente. Ahí a veces hay que escoger correctamente el método numérico para hacer que la columna converja. A veces el simulador no es capaz de hacer converger el problema con el método numérico que él tiene por defecto y a veces hay que escoger uno diferente. Entonces, los manuales de HYSYS ofrecen estas opciones de métodos numéricos que pues, ellos le tienen un nombre particular para cada uno, no necesariamente el nombre que uno encuentra en la literatura.
de métodos numéricos que tiene diferentes y ellos han encontrado que cada uno se especializa para cierto tipo de problemas en general. El HiveSym Inside Out es el genérico, el que casi siempre tiene por defecto para cualquier método, ¿cierto? Pero si usted tiene mezcladores, test o intercambiadores de calores adicionales dentro del subambiente de la columna, entonces se sugiere utilizar el Modify. Si usted lo que tiene es cinética de fase líquida, es decir, una destilación reactiva, por ejemplo, y la destilación se hace con una cinética en fase líquida compleja, entonces se recomienda casi siempre el Newton-Raphson. Eh, si lo que tiene es presencia de dos fases líquidas o destilación reactiva, entonces se recomienda el Sparse. Si tiene problema genérico de destilación reactiva, pues el Simulation Correction. Y si tiene electrolitos, pues el Oli Solver. Estas son recomendaciones genéricas que ofrecen los manuales. Para usted escoger o cambiar el método numérico que se está usando actualmente, puede ir a la pestaña Parameters, página Solvers, y allá puede cambiar el método o inclusive mantener el mismo método y cambiar alguno de los parámetros del método numérico, como el paso, la tolerancia y ese tipo de cosas se pueden hacer allá en la página Solvers de la pestaña Parameters. Esto a veces le salva a uno la vida, así que ténganlo en cuenta. Bien, digamos de que el problema de simulación se supera, ¿no? El problema de simular columnas en HYSYS es que usted de entrada tiene que saber el número de platos y el plato de alimento. Y curiosamente, como problema de diseño, eso es la respuesta que usted quiere obtener. A usted le gustaría que el simulador le diga el número de platos y el plato de alimento. Y resulta que para el simulador no. Como es un simulador, él necesita ese dato como dato de entrada, no como respuesta. Él no la puede generar como respuesta. Entonces ahí se nos forma un problema. Se nos forma un problema porque hay que armar una prueba de error. Y hay que decir la verdad. La verdad es que para simular bien una columna, realmente se necesita es una doble prueba de error, no una simple prueba de error, sino una doble. La primera prueba de error para establecer el número de platos y el plato de alimento. Pero la segunda prueba de error es para dimensionar la columna y dejarla completamente dimensionada. Es decir, ya ahí sí ya vamos al detalle de saber en esa segunda prueba de error estábamos aspirando a saber la altura el tamaño del vertedero, el porcentaje de claro, el tipo de plato, o si va a ser empacada o si va a ser de plato, o el tipo de plato si va a ser perforado o de caperuza o qué tipo. O sea, como quien dice, una prueba de error para establecer el número de platos y el plato de alimento, y una segunda para reafirmar y dimensionar completamente la columna. Entonces, expliquemos a grosso modo cómo funcionaría esta secuencia de prueba y error. Primero arrancamos el algoritmo y vamos a hacer la primera prueba de error para establecer un primer número de platos y plato de alimento. Entonces, primero vamos a la pestaña Designs y allá ingresamos un número de platos y plato de alimento supuesto. Usted supone al comienzo el número de platos y el plato de alimento. Ingresa los specs y la demás información que la columna necesite para que converja. Le da clic en el botón Run para que la columna converja y digamos que le convergió. Si le convergió, ojalá, entonces usted va y verifica los perfiles de temperatura y composición de los compuestos claves. Hay que verificar que el perfil sea un perfil lógico, suavizado, que esté trabajando bien todos los platos de la columna. Eso se hace en la pestaña Performance, que veremos luego. ¿Cómo usted verifica? Lo que hay que verificar es responder esta pregunta. Hay que verificar que todos los platos tengan un gradiente o un delta de temperatura y de composición adecuado. Ni que el delta sea cero, ni en temperatura ni en composición, pero que tampoco el delta sea muy grande. Es decir, mirar el perfil de temperatura y de composición de los platos y mirar de que ningún plato esté haciendo nada, que el perfil sea completamente chato, ni tampoco que la pendiente sea increíblemente grande. Si somos de buenas y cumplimos esto de que tenemos un perfil donde todos los platos tienen una pendiente aceptable, entonces podemos decir de que el número de platos que supusimos y el plato de alimento están correctos.
Si alguna cosa no se cumple en algún plato, entonces me toca devolverme y cambiar, ya sea el número de platos o el plato de alimento, uno de los dos lo debo cambiar de acuerdo a mi buen criterio ingeniero y volver a hacer el ciclo hasta que yo haya cuadrado el perfil interno de la columna. Una vez cuadrados los perfiles de temperatura y composición de la columna, entonces ya no tengo que seguirla por error, ya ese número de platos y platos de alimentos es el correcto y voy a la segunda prueba y error. La segunda prueba de error ya es dimensionar en detalle la columna, es decir, ya darle todos los detalles de alturas, diámetros, tipos, bueno, todas esas cosas. ¿Eso cómo se hace? Se hace en la pestaña Internals. La pestaña Internals, yo elijo el tipo de columna. Aquí es donde elijo si la columna finalmente va a ser empacada o de platos. Entonces alguien dirá, oh, pero yo desde el principio quería hacerla empacada. ¿Por qué no se lo ingresé desde el comienzo? En los simuladores, más que todo en AspenHisis, si usted quiere simular una columna empacada, tiene que inicialmente suponerla de platos y cuadrar esta primera prueba y error. Y solo hasta cuando llega a esta segunda prueba de error en la pestaña internals, es que ahí puede cambiarla a que pase a ser empacada. Entonces, esto que quede claro. Bien, entonces aquí en dimensionar uno elige el tipo, ahí sí confirma si la quiere seguir siendo de platos o la quiere empacada y monta secciones de columna o no, y etcétera, etcétera. Empieza a definir algunas especificaciones. ¿Qué son secciones de columna? Secciones de columna quiere decir que una columna puede tener varios tipos de formas de dimensionar distintos. Por ejemplo, hay columnas que no necesariamente tienen el mismo diámetro en todo lo alto de la columna. A lo largo de la columna puede haber secciones de columna que sean angostas y otra parte de la columna que tenga platos más anchos. Esto perfectamente se puede y tiene que ver mucho con la hidráulica que uno necesita para que la columna no se inunde o tenga un desempeño hidráulico adecuado. Entonces, hay veces en que hay que construir varias secciones de columna, cada una con algún criterio de dimensionamiento distinto. Y eso se puede hacer ahí también en Internals. Después pues, veremos más detalles de esto. El hecho es, una vez usted haya dimensionado la columna, es decir, haya definido todo este tipo de entradas y especificaciones internas, esa información la procesa el simulador y al final el simulador va a observar si se incurre en algún error en advertencias y si el porcentaje de inundación es el correcto. Entonces hay que hacerse esas tres preguntas y todas estas deben ser un sí hermoso para que entonces usted pueda decir, listo, terminamos la prueba de error y ya no tengo que cambiar ni el tipo ni las secciones porque ya tengo una columna bien simulada y dimensionada. Pero si le genera errores, porque el simulador se lo reporta que hay errores, errores significa que es algo que definitivamente usted sí tiene que corregir y por lo tanto tiene que continuar la prueba de error. Las advertencias no lo obligan a usted a tener que seguir la prueba de error. Eso depende de la advertencia. La advertencia no es un error, es simplemente un warning, un aviso que le está diciendo que algo inusual está ocurriendo, pero que ese inusual no necesariamente implica una violación de algún balance o de algún criterio de ingeniería que genere algo grave o peligroso. Por lo tanto, una advertencia hay que tomarlo como tal, como una advertencia, y a juicio del ingeniero le presta atención a esa advertencia y corrige algo y se devuelve a seguir la prueba de error o no. El porcentaje de inundación sí se considera algo que, si bien él no lo reporta necesariamente como error, es algo que en este curso por lo menos vamos a hacer obligatorio que se cumpla. Vamos a obligar a que se cumpla con un porcentaje de inundación máximo. Entonces hay que mirar que el porcentaje de inundación no supere el umbral de un valor alfa, por ejemplo 80%. Vamos a vigilar que la columna nunca supere el 80% de inundación en ningún plato. Si se cumple eso, listo, terminamos la prueba de error. Si estamos violando el porcentaje de inundación en algún plato, nos toca devolvernos acá y empezar a repensar el diseño y tendremos que cambiarle algo. Casi siempre el simulador entrega unas sugerencias y esas sugerencias suelen ayudar mucho a saber qué es lo que hay que cambiar en el diseño para superar ese problema de inundación o sea el otro problema que se está advirtiendo. Pero esto es lo que hay que hacer. Así se hace en la vida real. Realmente no se hace
tan directo y tan sencillo como se hace en los métodos que uno ve en el pregrado. Realmente el problema suele ser un poquitín más complejo, pero el simulador ayuda muchísimo porque él está haciendo los cálculos por uno de forma muy rápida. Ejemplo de la primera prueba y error. Por ejemplo, dijimos que en la pestaña Design, página Connection, efectivamente aquí se ingresa el número de platos y aquí en esta parte el plato donde se ingresa el alimento. Entonces ahí observamos cómo se hace eso ahí. Aquí en la pestaña Performance, página Plots, aquí está el lugar para observar el perfil de temperatura, seleccionando temperatura y dándole el botón View Graph. Puede desplegarse esta gráfica como la que vemos acá, donde vemos plato a plato cómo es la temperatura. Aquí artificialmente yo he marcado dónde sé que está el plato de alimento para que observen el comportamiento. Y para ver las composiciones, entonces es la misma, pestaña Performance, Plots y aquí la opción Composition, le doy View Graph y me saldría esta opción acá, esta ventana, perdón, donde podemos observar cómo está el perfil. ¿Qué observamos de este perfil? Observamos que los platos 4 a 6, o sea, el 4, 5 y 6, vemos de que el perfil está muy plano. ¿Eso qué quiere decir? De que esos platos no están haciendo prácticamente nada, porque no me están generando, particularmente el de la composición, ese es muy evidente. Mire, los platos son muy planos. Ahí eso me está diciendo que esos platos no están separando nada. Y si no están separando nada, entonces ¿para qué los tengo? Ahí me están sobrando esos platos. Y hay otro problema. El plato 8 a 10, o sea, el 8, 9 y 10, mire que tiene una pendiente demasiado grande. Eso tampoco es bueno. No es bueno ni que los deltas sean casi cero, ni tampoco que los deltas sean muy grandes. Lo mismo ocurre tanto en temperatura como en composición. Y usted me dirá, ¿y cuál composición grafico? Grafique la composición del compuesto que usted quiere separar, el compuesto clave. Y grafíquelo en la fase que a usted más le interesa, en la que usted quiere que el compuesto se quede, ya sea en la cima como líquido o en el fondo como líquido o como vapor en la cima. Elija la fase que le convenga y saque las conclusiones, si le sobran platos o le faltan platos. En este caso, esto casi siempre es para detectar que sobran platos. Entonces ahí evidentemente me sobran platos. Entonces aquí, en esta diapositiva, vemos la corrección. Entonces aquí vamos a reducir el número de platos y el plato de alimento. Entonces aquí nos devolvemos a Design, Connections, cambiamos el número de platos y reajustamos la posición del plato de alimento. Y después nos vamos a Performance, generamos los gráficos y miren la diferencia. Ya la pendiente es algo grande, pero no tan pronunciada como antes. Y ya ningún plato tiene un delta de temperatura igual a cero, igual que acá. Igual aquí prácticamente solo un plato me está quedando con un delta relativamente pequeño y los otros platos con una pendiente alta, pero no tan alta como la teníamos anteriormente. Aquí tenemos el mismo desempeño, prácticamente estoy haciendo la misma separación, pero con menos platos. Esto hace que este diseño sea más adecuado que el anterior en el que nos sobraban platos. Esto es básicamente lo que siempre hay que hacer. Hay que hacer una pequeña prueba de error observando los perfiles, tanto de temperatura como de composición, particularmente composición del compuesto clave. Esto para darse cuenta si el perfil es adecuado y por lo tanto el número de platos y el plato de alimento que escogimos es el adecuado. Esta diapositiva ya es el ejemplo de la segunda prueba y error. La segunda prueba y error, recuerde que la hacemos en la pestaña Internals. Si usted se ubica en la pestaña Internals, como estamos acá, vamos a observar que en estas versiones de HYSYS aparece en este recuadro un botón, el botón Auto Section. Este botón Association aplica heurística interna que tiene el simulador para sugerirnos cómo deberíamos nosotros dimensionar la columna. Una vez aplicado el botón Section, él me va a hacer aparecer aquí una o varias filas donde cada una de ellas representa las secciones en las que él considera que debe dividirse la columna. Por ejemplo, en este caso, nos están proponiendo dos secciones diferentes ambas de platos y de platos perforados, como vemos aquí en la característica SIF, es platos perforados. Y cada sección comprende una longitud de platos diferentes.
¿cierto? Por ejemplo, la primera sección va del plato 1 al plato 12 y esta, la otra, en otra cantidad de platos diferentes. Esto nos ayuda a nosotros, los ingenieros aprendices, entonces nos puede ayudar a empezar a entender con qué criterios es que se elige una o más de una sección. En la parte derecha de la pantalla, que no se está viendo aquí en la diapositiva, aparecen más detalles donde él considera distintos diámetros de columna y ese tipo de cosas, y ahí empezamos a darnos cuenta de la lógica que él está usando. Entonces nosotros a punta de mucha prueba y error podemos ir aprendiendo lo que el algoritmo está haciendo. O si usted quiere hacerse de la vista gorda y simplemente es dejarle que él elija, pues entonces no revise nada. Pero realmente créame que uno aprende cosas muy interesantes observando el por qué toma esas decisiones, haciendo nosotros mismos nuestras propias secciones y descubriendo lo que él hace. Bien. En esta otra diapositiva estamos viendo los problemas que suelen surgir cuando tenemos secciones, ya sea que nosotros propusimos o que el mismo simulador propuso y que de todas formas generan errores. Así se ven los errores en la segunda prueba de error. Eh, Él aquí en la parte superior va a desplegar en color amarillo o verde o rojo, dependiendo si rojo si hay errores, amarillo si hay advertencias y verde si no hay ningún problema y todo salió perfecto en los cálculos de dimensionamiento. Los cálculos de dimensionamiento básicamente es él está revisando que la hidráulica sea consistente y que sea viable ese diseño. Entonces, si llega a haber errores, eso sí hay imperativamente que corregirlo. Entonces, va al botón View y en el botón View le va a abrir esta ventana. En esta ventana se ubica en la pestaña Message y observa el error. Aquí está el error marcado en rojo y ahí uno lee el error y toma las precauciones de caso que él llega ahí. Él ahí seguramente va a reportar el error y va a sugerir alguna posible solución. Adicionalmente, ahí también están las advertencias, que son las de color amarillo, y uno simplemente atiende esas advertencias. Tal vez estas advertencias tengan que ver también con el error. Así que léanse la información y juzguen a su buen uso de criterio de ingeniero cuál es la mejor solución de todas las cosas que él menciona ahí, cuál sería la mejor solución para corregir el problema. Y cuando usted quiera corregir el problema, pues se va a la pestaña Geometry, que es esta. Entonces, aquí usted esto va a la pestaña Geometry de la misma ventana que estábamos viendo ahorita y empieza a buscar en qué lugar de esta interfaz se encuentra el dato que usted decidió corregir. Entonces, recuerde que tiene que hacer estas correcciones hasta que elimine todos los errores. En el caso de los errores hay que eliminarlos todos. En el caso de las advertencias, ojalá reduzca lo máximo posible. No está obligado a reducirlas todas. Eso depende de la advertencia. Y lo tercero, tienen que asegurarse de obtener un porcentaje de inundación aceptable, es decir, menor o igual al 80%. Este datico, ¿dónde lo ve? Lo ve aquí en la segunda pestaña, en esta sección aquí inferior. Aquí está sombreado el máximo porcentaje de inundación y él le reporta en qué plato fue donde se encontró el máximo porcentaje y reporta ese porcentaje. Y ahí observamos que estamos justo sobre el 80, así que estamos cumpliendo el máximo posible y listo. Ahí nos quedamos. Por inundación no vamos a hacer más correcciones. Entonces, en este caso, si estuviera por encima de 80, tendría que estar haciendo más correcciones, ya sea el diámetro, el tipo de plato, el claro, bueno, la serie de cosas posibles que suele uno hacer para esto mejorar el desempeño hidráulico. Problemas frecuentes a los ingenieros primerizos que trabajan HYSIS y particularmente columnas. Esto es muy frecuente que les salga que cuando uno no tiene experiencia, el modelo no converge. Acá abajito dice, no converge. Y a uno le sale este letrero muy odioso, por cierto, pero que es el que nos está informando que el sistema de ecuaciones no lineales de balances de masa y de energía acoplado a la termodinámica no converge. Entonces, ¿qué hay que hacer? En ese caso hay que tener paciencia, hay que usar todo su conocimiento de ingeniería de procesos, particularmente de columnas, y desplazarse a la pestaña Design, página Monitor y observar todas las specs. Porque lo más probable es que el error esté en las specs. Es lo más probable. No es la única posibilidad, pero es lo más probable. Entonces,
¿Cómo reconocemos las specs? Aquí en esta ventana vemos de que están listadas las specs con algunos valores. Dos de ellas tienen valor, las otras no tienen. Y lo interesante del asunto es que acá aparece una columna de activas y una columna de estimadas. Las columnas activas es las specs activas que en este momento el simulador está dispuesto a hacer cumplir. Y aquí en la casilla inferior están los grados de libertad que en este momento a usted le faltan cumplir. Aquí dice que grados de libertad son cero. ¿Eso qué quiere decir? Que el número de specs activas que usted tiene son justas las suficientes para que los grados de libertad sean cero. Si aquí en algún momento a usted grados de libertad le dice 1, eso quiere decir que usted en la lista de specs le hace falta marcar una de ellas como activa. ¿Cuál? La que usted como ingeniero decida cuál va a quedar activa. Es decir, cuál va a él a hacer cumplir, sea lo que sea, el valor en azul que usted le ingrese. ¿Listo? Entonces, y las otras pueden quedar como estimadas. Estas de estimados, usted puede quitarlas todas o ponerlas todas. Esto no genera mayor problema. Las que sí son muy críticas de marcar son las activas. Y usted tiene que marcar tantas activas como se necesiten para que este número sea exactamente igual a cero. Que le dé aquí exactamente igual a cero. ¿Y cuáles marcar? Las que ya habíamos discutido en diapositivas anteriores. Es mejor usar temperaturas, es mejor usar porcentajes de recuperación, es mejor usar relación de reciclo, es mejor usar esas que otras, que las otras que él a veces ofrece. Eso por experiencia lo digo, pero usted está en libertad de escoger los grados de libertad que las specs activas que usted desee. Y recuerde que si la pone activa, tiene que llenar aquí entonces en azul un valor que es el valor que el simulador va a tratar de cumplir. Entonces, cuando falla, una infinidad de posibilidades, pero las más usuales son las siguientes. A veces es que usted no ha conectado todas las corrientes de masa de energía. Eso a veces es error de primíparo, pero pasa. Los grados de libertad no son cero, es decir, aquí no dice cero. Y si aquí no dice cero, por más run que usted le dé, el simulador no va a correr. Entonces, tiene que venir a revisar las specs y garantizar de que aquí este número sea cero. Entonces, no puede ser ni número positivo ni número negativo. Tiene que ser un cero exacto. Entonces, cuadre el número de activas para que cumplir eso. Lo otro, algunas especificaciones activas son redundantes o imposibles de lograrse. Y esto es muy común para el ingeniero que no quiere pensar. El ingeniero que no quiere pensar y se pone a colocar specs a la loca, esto cae muy seguido en esto. Por ejemplo, un ejemplo de redundante. Usted coloca una spec aquí que diga que la composición de su compuesto clave en la cima sea de tanto por ciento. Y adicionalmente pone que la composición de ese mismo compuesto en el fondo sea de tanto. Cuando usted usa como spec la composición tanto arriba como abajo del mismo compuesto, le pone un valor, eso es ser redundante. Porque usted sabe de que un simulador, así como usted cuando lo resolvía a mano, usted no necesita las specs del mismo compuesto tanto arriba como abajo para resolver el balance. Usted solamente le da una de ellas, o la de arriba o la de abajo, y la otra se calcula por diferencia. Y si usted se pone a darle las dos, eso es redundante y puede que el simulador por ese detalle no converja. Lo otro, las imposibles de lograrse. Las imposibles de lograrse también son muy frecuentes. A veces uno toma datos de literatura donde dice que por allá se obtiene tanto flujo o tanta composición y resulta que usted tiene composiciones de su alimento a su columna diferentes a las de literatura. Por lo tanto, nada garantiza de que se vaya a lograr las mismas porcentajes de recuperación o las mismas calidades de pureza de productos a la salida y sin embargo usted se los está pidiendo. Entonces, sea muy consecuente y no se ponga a colocar datos que no se van a poder cumplir. Sea muy crítico en esto y muy cuidadoso con la información, porque por más que le pida a usted datos aquí, el simulador no puede violar los balances de masa de energía ni puede violar el equilibrio de fases. Si eso no se puede cumplir, no se puede cumplir y punto. Entonces ponga cosas realizables. Lo otro, a veces es que usted tiene el modelo termodinámico incorrecto y está tratando de usar, por decir algo, para aminas, para un compuesto para una mezcla aquí que tiene aminas, tratar de usar un Penn Robinson, se lo va a calcular mal, si es que se lo calcula, y ese tipo de cosas. Usen el modelo termodinámico correcto para que sus resultados de simulación se parezcan a los resultados de la vida real. Lo otro,
está tal vez usando la operación unitaria incorrecta. ¿Por qué? Porque tal vez usted está tratando de separar por destilación algo que no es posible porque los puntos de ebullición de los compuestos que usted quiere separar son demasiado cercanos entre sí. Y si son demasiado cercanos entre sí, pues va a ser muy difícil por destilación, tal vez imposible. Tal vez le toque usar otra técnica, tal vez le toque usar es absorción o absorción o extracción líquido-líquido, o quién sabe qué. Y tal vez destilación, no sé. ¿Sí? Entonces tiene que usar la operación unitaria correcta. Esos son errores muy frecuentes de los ingenieros primíparos que les sugiero a ustedes, piénsenlo bien. Aquí se necesita conocimiento de ingeniería, buen criterio para hacer converger una columna. Mis recomendaciones finales para ingenieros primíparos en esto de hacer converger columnas. Es bueno, recomendado, de que usted previamente haya estudiado el equilibrio de fases de los compuestos claves, es decir, haber construido las gráficas temperatura, presión, composición en el equilibrio, porque con esto usted puede saber más o menos lo que va a suceder en la columna, ¿cierto? Le da ideas de qué tan fácil va a separar, si hay azeótropos o no, porque pues el simulador no siempre es capaz de darse cuenta que hay azeótropos y advertírselo a usted, a veces lo hace, pero a veces no. Entonces, es bueno saber previamente el equilibrio de fases con una anterioridad para más o menos predecirlo, ¿sí? Por ejemplo, si usted sabe que hay otro, pues entonces usted nunca va a poner una composición a la salida, le va a exigir una composición a la salida igual o por encima de ese otro, porque es imposible termodinámicamente lograr, ¿cierto? Ese tipo de cosas. Lo otro, una de las explicaciones activas de la columna debería ser la relación de reflujo y o temperaturas de cima a fondo. Con este tipo de explicaciones yo casi siempre logro hacer converger las columnas. La temperatura cima y fondo, ¿de dónde la saco? Pues sabiendo la temperatura del punto de ebullición del compuesto clave en la cima y el compuesto clave en el fondo. El compuesto que yo sé que es el compuesto más importante que me va a salir por la cima, porque por lógica yo sé quién es el liviano y quién es el pesado, pues con sus temperaturas de ebullición puedo tener un muy buen aproximado de cuánto debe ser entonces la temperatura de cima y de fondo. O la relación de reflujo. La relación de reflujo también es un criterio que hace que matemáticamente sea más fácil de resolver el sistema de ecuaciones no lineales. Eso se lo digo por experiencia. Es mucho más fácil dar la relación de reflujo que ponerse a dar otro tipo de especificaciones. Eso me ha servido muchísimo. Converger la columna aplicando un porcentaje de separaciones leves y después irlos incrementando de a poco con porcentajes de separación más severos. Esto también es un truco que me ha servido muchísimas veces también. Por ejemplo, hay cosas que son difíciles de separar. Por ejemplo, etanol agua. Etanol agua, hay que tener cuidado con el azeótropo, pero usted no debe, por lo menos en mi experiencia personal, no me ha servido mucho tratar de aspirar a que la columna me converja desde la primera vez que la hago, hacerla converger justo debajito del azeótropo. Ya, listo, y se separa fácil. No, no siempre. Entonces, ¿yo qué truco hago? Yo lo que hago es trabajar con un aspecto de porcentaje de separación de compuesto y empezar con un porcentaje de separación que yo sé que no es el que yo quiero, pero sé que lo va a lograr fácil. Por ejemplo, si yo sé que por azeótropo no voy a separar más del 90%, entonces yo empiezo con 50. Empiezo a ponerle un porcentaje de separación de 50 y seguramente la columna converge súper rápido y súper fácil. ¡Proc! Y separó el 50%. Pero eso yo no, yo sé que eso no es lo que quiero. Pero ese 50% que ya separó me sirve matemáticamente como punto inicial para la siguiente iteración que yo voy a provocar, que es que voy a provocar que ahora me separe el 55%. Y entonces el porcentaje de separación allá de la spec de porcentaje de separación la pongo ahora en 55. Y él lo que va a hacer es usar la última iteración que yo hice como punto inicial. Y como esa ya convergió, pues entonces va a converger fácil. Y fácilmente converjo a 55, lo subo a 60, después a 65 y suavemente voy subiendo la columna con el porcentaje de separación hasta el nivel que yo quiero. Cuando me voy acercando, ahí decido si lo hago más rápido o más lento, es decir, si separo con más fuerza o voy separando en pasitos más pequeños, como yo decida. Eso de acuerdo a como yo me esté dando cuenta que él está separando. Que me está separando cada vez se demora más o se demora menos iteraciones en converger. Y ahí voy sintonizándolo y así sí muchas veces he logrado converger columnas complicadas con esta estrategia.
y lo logro separar. Si lo trato de hacer desde la primera y apuntarle al 89.9 desde la primera vez, no me converge. Porque recuerden que estos son métodos numéricos. Estos son métodos numéricos y los métodos numéricos hay que ayudarlos a correr. Y una forma de ayudarlos a correr es armando un buen punto inicial. Y yo voy construyendo ese punto inicial de a poco, haciéndolo iterar lentamente. Esto me ha servido mucho. Lo otro, aprender un poco de métodos numéricos. Ustedes han visto métodos numéricos y a veces hay que modificar los parámetros de método numérico, como el paso, la tolerancia y esas cosas para que converjan. Esto ya es un caso extremo, pero cuando toca, toca. Lo otro es flachar o precalentar el alimento para facilitar la separación. ¿Sí? Esto también ayuda mucho porque elimina algunos compuestos gaseosos y eso automáticamente me hace de que yo no tenga que gastar tanto en servicios industriales dentro de la columna y de por sí va a separar, matemáticamente es más fácil para él separar. Entonces va a poder separar y converger más fácil. Lo otro es esto, cuando uno está eligiendo el número de platos o la posición del plato de alimento, como vimos en las diapositivas anteriores, yo estoy usando básicamente observando el perfil. Pero a veces hay más de una opción, hay muchas opciones de combinaciones de número de platos y plato de alimento. Entonces yo a veces como segundo criterio de decisión, aparte del perfil, de que el perfil no sea ni muy plano ni muy empinado, también a veces uso como segundo criterio de decisión del número de platos al plato de alimento es ver cuánta energía intercambia perdón, la columna en la cima y en el fondo. Particularmente en el fondo, porque en el fondo suele usarse vapor de alta o de media, y me conviene gastar pocos servicios industriales. Entonces, cambiando la posición del plato o el número de platos, ese flujo de energía cambia. A veces se gasta más, a veces se gasta menos. Entonces, también dentro del ajuste o prueba de error de los platos, yo a veces también uso como criterio de decisión el flujo de servicios industriales, particularmente el de vapor. Lo uso como criterio para decidir también, aparte del perfil. Y eso lo lleva a uno a obtener estos diseños bastante buenos. Y bien, eso es todo lo que quería comentar de columnas. Muchos trucos, detalles que los estudiantes primerizos en Aspen High pues caen frecuentemente. Entonces aquí les trato de evitar ese sufrimiento. Bien, buen día.